Municipio de Belalcázar, conocido como el Balcón del Paisaje, por el hermoso mirador natural Alto del Oso, ubicado en una colina a 1632 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera occidental. Salimos de Pereira desde el punto kilómetro 30, tomamos la avenida Condina vía Cartago. Nuestro destino de hoy, Belalcázar Caldas. Partiendo de la glorieta punto 30 entre Armenia y Pereira, tomamos la avenida Condina, vía que conduce a Cartago, Valle del Cauca, pero en el kilómetro 23.6 nos desviamos a la derecha por el sector de Cerritos. Sobre la vía La Virginia Cerritos, después de 11.8 kilómetros de Cerritos, llegamos a la entrada de La Virginia Risaralda, pasando por el río Cauca. Continuamos por la vía hacia Viterbo, pero en el kilómetro 5.6 nos desviaremos a la derecha para dirigirnos a nuestro destino, Belalcázar Caldas. Pasamos la Virginia, seguimos para Viterbo, pero vamos a voltear a la derecha para dirigirnos hacia Belalcázar. Iniciamos el ascenso sobre los 956 metros sobre el nivel del mar hasta alcanzar los 1604, para llegar al Balcón del Paisaje en Belalcázar Caldas, en un tramo de 26,4 kilómetros, una vía en buenas condiciones, muy sinuosa y con un ascenso de casi 9 kilómetros en este tramo. En la parte superior del ascenso, en un cruce de caminos llamado El Crucero, a escasos 5 kilómetros de Belalcázar, fincas muy cercanas con una fuerte connotación de la colonización antioqueña, formando pequeños caseríos, empiezan a anunciarnos que tenemos una presencia muy alta, muy cerca de aquí, pero la niebla nos recibe y nos hace una corte, casas de 2 plantas con teja de barro, recordando la hacienda que algún día fue, sobre un filo de la montaña sobre la cordillera occidental, con paisajes espectaculares al lado y lado de la vía. Después de un ascenso desde la central, vamos llegando a Belalcázar Caldas. En 1948, mientras decenas de conservadores y liberales se mataban a machetazos y a tiros, al padre Antonio José Valencia Murillo se le ocurrió durante una misa que la mejor manera de parar la violencia era rendirle homenaje a Cristo Rey de las Naciones. El monumento a Cristo Rey es el más alto del mundo en su género, con 45.5 metros de altura. En el primer piso se encuentra ubicada la Capilla del Señor Caído y espacios donde se pueden apreciar diferentes paisajes. En su interior cuenta con 154 escalas para su recorrido. Don Danilo, el administrador del monumento a Cristo Rey. Don Danilo, cuéntenos qué servicios ofrecen, a qué hora está abierto. En el monumento a Cristo Rey de Belalcázar, el acceso al Cristo, que es el único en el mundo donde se sube por dentro hasta la cabeza. Allá caben 20 personas paradas en la cabeza. Tiene un mirador cuando comienza la imagen, un mirador de 360 grados donde se observan 12 municipios de Caldas, Quindío, Risaralda, Valle. Cuando se destapan los nevados, se ven los nevados del Ruiz, Santa Isabel, el Cisne y el Tolima, la cordillera central, la occidental, el río Cauca que viene del Valle de Antioquia, y el Risaralda hacia al contrario, nace por el Mistrato y se enfoca en la Virginia, o sea, desde sur a norte. Tenemos también artesanías, un grupo de artesanos tiene aquí su sede. Belalcázar está ubicado en un sitio estratégico a 1 hora de Pereira, a 2 horas de Manizales, carreteras totalmente pavimentadas. Los esperamos para que vengan a Belalcázar y disfruten de un bello paisaje y de la hermosura de Cristo de Belalcázar. En monumentos de Cristo Rey a nivel del mundo, este es el número 4. Se encuentran en esta sala los diferentes Cristo Rey en el mundo. Vamos pasando por niveles, este es el penúltimo nivel. Aquí arriba ascendemos a la parte más alta. Llegando a la cúspide de Cristo Rey, más de 45 metros. Por encima del de Río de Janeiro, en Brasil. Un monumento con una gran historia, pero los turistas vienen y lo rayan. Con mi amigo Darío, cuéntenos cuál es la cuenca, Darío. La cuenca hidrográfica del río Cauca es la que tenemos aquí al frente. Y a nuestro lado derecho, a nuestra derecha está la cuenca hidrográfica del río Risaralda. Tenemos el servicio de restaurante, tenemos la capilla donde está la imagen del Señor Caído, una imagen muy visitada por todos los peregrinos. El Señor les hace los favores y vuelven a agradecerle. Es un sitio muy hermoso. Pueden subir carros en semana libremente y motos, porque aquí tenemos parqueadero. Pero el domingo, como es tanto el acceso de público,
el Cristo tiene un parqueadero en la parte de abajo, entonces la gente se baja en la entrada, hace el recorrido a pie observando los bellos paisajes, deja el carro allá y ya hay un sendero por donde sube la gente. Estamos a una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar y un clima muy agradable, 18 grados centígrados permanente, llueve mucho pero de noche, de día es un clima hermoso, agradable. O sea, listos para venir. Aquí los esperamos con los brazos abiertos como Cristo Rey. Muchas gracias, don Danilo. Amigo Alexander, ciclista, ¿qué tal la subida al Alto del Oso? La subida es siempre algo exigente, pues depende del paso que lleve cada ciclista y el entrenamiento que traiga. ¿De dónde viene? Desde Cartago. Derecho, ¿cuánto se gastó en tiempo? En tiempo llevamos 2 horas 30. Bicicleta de ruta, ¿cierto? Exactamente, bicicleta de ruta. Con Juliana, una artesana aquí de Belalcázar. Juliana, ¿y qué nos ofrece? Mira, tenemos estas pulseras y tenemos esas que nosotros mismos las fabricamos aquí. ¿Y qué más nos ven? Tenemos carrieles, tenemos sillas de caballo, tenemos botas, tenemos mochilas, hamacas, tenemos crema de whisky, tenemos muchas variedades. ¿Y a quién le vendemos, Juliana? A todos los turistas que nos visitan. Muchas gracias. Y la temperatura bien caliente, pero con don Rubén Darío calmamos la sed. Les ofrezco el ceviche de mango, salpicón, piña picada, guayaba, todo lo delicioso en frutas. Ah, y a turista y al que llegue. Al turista, al que llegue, claro. Muchas gracias, don Rubén Darío. Mucho gusto. ¿Y cómo dejar las mujeres ciclistas aquí con Silvana? ¿De dónde viene Silvana? De Cartago. ¿Qué tal esa ruta? Dura. ¿Cuántos kilómetros? Son 44 kilómetros, pero 9 kilómetros solo de subida, sin descanso, pero bien sabrosos. Silvana, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Recomienda la ruta o no? Súper, y para que vengan y desayunen, almuercen por acá y suban al Cristo Rey. Con don César, un servicio que ofrecen para traer al turista al Alto del Oso en el motocarro. Don César, ¿dónde se ubican ustedes para que el turista los encuentre? En la plaza. ¿Cuántos pasajeros le caben al motocarro? 3 pasajeros. A don César, muy gentil, muchas gracias. Belalcázar cuenta actualmente con más de 10.000 habitantes que viven en su mayoría de los cultivos de plátano, café, caña de azúcar y del turismo. Nos dirigimos a la Plaza de Córdoba. Belalcázar, un tesoro oculto entre paisajes. En la plazuela Córdoba, en esta esquina, tenemos Raíces Casa Café y en la otra esquina se encuentra un alojamiento, Plaza Balcón. Con don Leonardo Grisales, aquí en la Plaza Córdoba. Estamos en la plazuela de Córdoba, Plaza de Córdoba, donde tradicionalmente nuestros abuelos en el pasado celebraban las ferias el segundo martes de cada mes, cerraban las esquinas y al final de toda esa venta de productos que hacían, de ganado, de gallinas, todas las frutas y verduras, pues al final de la tarde celebraban una corrida de todos semejándose pues a las tradicionales que hacían en España como tal. Entonces Plaza de Córdoba en honor a un prócer de la independencia como lo es José María Córdoba. Una caminada por la zona central del municipio entre la Plazuela de Córdoba y el Parque Bolívar por la carrera cuarta. A lo largo de esta vía se puede apreciar un conjunto de viviendas construidas en bareque que representan la arquitectura más típica de la región. Llegamos a la Plaza de Bolívar donde se parquean los Jeep Willys. Iglesia Inmaculada Concepción es la iglesia del municipio, la cual conserva en su interior una colección de imágenes religiosas importadas de España. Es una construcción de estilo gótico. Y en una esquina de la plaza, el puesto de dulces de don Francisco. ¿Cuánto lleva con el puesto de dulces, don Francisco? 35 años. ¿A qué bien, don Francisco? Muy amable, muchas gracias. Usted ha visto muchos cambios del pueblo en el transcurso de estos 35 años. Muchas gracias. Claro. Y siempre en este mismo lugar, don Francisco. Aquí tengo 25 años. Ah, ya tiempito. A tiempito ya. Muchas gracias, muy amable. Felicidades. Y en el servicio de Jeep que se presta aquí en la plaza con don John Jairo. Pues aquí viajamos en estas veredas. En la ruta que yo cubro es San Isidro, La Habana, el Crucero. Ah, muchas gracias, don John Jairo. Con mucho gusto. ¿Mucho turista o más o menos? Siempre viene mucho turista. Muy amable, gracias. El Parque Bolívar es, como en la mayoría de los pueblos, un escenario vital para la historia del despliegue urbano. Y nos vamos para el extremo de Belalcázar por la carrera cuarta, balcones con aleros y tejas de barro. Vamos para el cementerio local, el Cementerio San Esteban. Cementerio San Esteban. Un eslogan en su entrada, donde terminan todas las vanidades del mundo.
Belalcázar hace parte del paisaje cultural cafetero. Con don Rigoberto, alias el Gringo. Don Rigoberto, cuéntenos a dónde estamos nosotros aquí, que como que nos perdimos. Aquí llegamos, pero yo creo que estamos como perdidos, hermano. Oiga, Cari, ¿cómo llama esto aquí? Ah, la floresta. Bueno, muchas gracias, el Gringo. Bueno, ¿Y el Gringo por qué? Ah, porque de niño me dicen el Gringo. Ah, bueno, hermano, muchas gracias, muy amable por la amabilidad. Bueno, eso. Permiso. Sí, pues. El territorio del actual municipio de Belalcázar está comprendido dentro de lo que hoy se conoció como el País de los Ansermas, que abarcaba desde el río Cañaveral al sur y hasta el río Cartama al norte, ya en Antioquia, y desde el río Cauca por el oriente hasta la cordillera oriental hacia el Chocó. Gloria, cuéntenos qué nos ofrece acá. Bienvenido a Belalcázar. En la entrada tengo para ofrecerle variedades de café. También tengo Milo, tengo aromática, cerebrícola, granulada. En cafés tengo espresso corto, espresso largo, cappuccino, mochaccino, latte, mocha, café irlandés, cubano, americano. Tengo café escocés, también vendo café en bolsa para llevar, tengo de libra, tengo de media libra. También vendo una tortica de auyama caserita deliciosa. Y una atención exclusiva, ¿cierto, mi niña? Claro. Muéstreme ese vestido, ¿qué vestido es? Un vestido de chapolera. Qué lindo. Gloria, muy gentil. Con mucho gusto. Si quieres realizar un comentario de Belalcázar, bienvenido en la parte de abajo del video, en la sección de comentarios. Si te gustó el video, te invito a compartir el enlace en tus redes sociales y enviar el link a familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a suscribirte y darle clic en todas para que te llegue notificación del nuevo contenido. Y no olvides colaborarme con un like.